Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Eso era algo, mis hermanos, que el pueblo de Dios en el antiguo pacto no podía disfrutar. El Espíritu Santo estaba solamente, y era una influencia que estaba en los reyes, en los profetas, en los artesanos, dice la palabra también, cuando el Señor los llenó de su Santo Espíritu para construir el tabernáculo y todo eso, pero el pueblo, la gente regular del pueblo de Dios no tenía el Espíritu Santo. Ahora nosotros, sus hijos, llamados por Dios en el tiempo de Dios, salvados, redimidos, justificados por la sangre de Cristo, somos un pueblo y el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, que es lo más grande. Entonces, gloria a Dios por esa bendición tan grande. Mis hermanos, hemos tomado bastante tiempo, yo no lo puedo ni calcular el tiempo que tomamos en la carta de Primera de Corintios. Ustedes saben que era una carta de corrección a la iglesia y cómo el Señor a través de todos esos capítulos nos habló a cada uno de nosotros. Ahora vamos a comenzar a exponer la carta de Segunda de Corintios, y vamos a comenzar con el capítulo número 1. Si usted tiene su Biblia por ahí, Segunda de Corintios, capítulo 1, y vamos a estar ministrando la palabra de Dios bajo el tema el Dios de toda consolación. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro Dios es el Dios de toda consolación? No de algunas consolaciones, no, es el Dios de toda consolación. Como les decía, el propósito de esta carta de Segunda de Corintios es muy distinto al de Primera de Corintios que ya estudiamos. En esta carta, el apóstol Pablo se alegra porque su carta anterior había hecho el efecto que él había querido en la gente, había hecho un efecto positivo, los había confrontado y los había entristecido para que cambiaran su manera de vivir. Como bien claro nos los dice en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta segunda carta a los Corintios, el objetivo principal, hermanos, es informarles que Pablo se regocijaba porque la mayoría había aceptado su ministerio. También pedirles un donativo para los hermanos necesitados de la iglesia de Jerusalén y defender su ministerio ante una minoría que se oponía a su autoridad apostólica. Esta carta, hermanos, contiene 4 verdades teológicas muy importantes. Número 1, Dios estaba reconciliando al mundo con Él por medio de Cristo. Número 2, el servicio al Señor incluye sufrimiento y victoria. Las dos cosas van de la mano, sufrimiento y victoria. Número 3, servir al Señor implica el ocuparse de las necesidades de los demás. Y número 4, los líderes eclesiásticos necesitan el respaldo y confianza de toda la iglesia.
Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Eso es lo que vamos a estar viendo a través de toda esta carta de Segunda de Corintios. Pero vaya conmigo, por favor, a su Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Dice así la poderosa palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Oremos juntos. Padre, venimos una vez más delante de tu santa presencia, Padre, pidiéndote, Señor, que tú prepares la tierra de nuestros corazones para que tú siembres tu semilla, tu palabra poderosa en nosotros, que tú abras el entendimiento, que nosotros podamos entenderla, atesorarla y ponerla en práctica, ser transformados por esta santa palabra. Permite, Señor, que aquellos que todavía no te conocen verdaderamente, tú traigas salvación y vida eterna en este lugar, Señor. Te lo rogamos. Que me uses una vez más a mí como un siervo tuyo, Señor, imperfecto, débil, pero fuerte delante de ti, Señor, y fortalecido por tu gracia solamente. Y hecho, Señor, tu Hijo, por tu amor y tu misericordia, que puedes poner tu palabra y que ninguna palabra que salga de mí sea fuera de lo que tú quieres decir a este tu pueblo. Te pedimos todo esto, Señor, en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, uno de los hombres más usados por Dios, aparte del apóstol Pablo, fue el famoso predicador Charles Spurgeon. Lo llamaban el príncipe de los predicadores. Él vivió alrededor de los 1800. Y el ministerio que Dios le entregó fue muy fructífero, hermanos. Él llegó a pastorear la iglesia más grande de Inglaterra, fundar orfanatos, institutos para preparar pastores al ministerio y muchas otras cosas más Dios permitió a este hombre. Pero junto con todo esto vinieron muchos sufrimientos. Vinieron muchos sufrimientos a la vida de este siervo de Dios. Los sufrimientos de Spurgeon se pueden, hermanos, clasificar en 3 categorías: espirituales, emocionales y físicos. Los espirituales los comenzó a sentir 5 años antes de su conversión a Cristo. Él dice que en muchas ocasiones él caía en una fuerte convicción de pecado en su vida
y era consciente del Evangelio, pero ciego a su aplicación. También él experimentó sufrimientos emocionales por causa de muchas personas que rechazaban su ministerio, pero también, hermanos, por causa de las cargas tan grandes en el ministerio y la responsabilidad que él tenía. Finalmente experimentó sufrimientos físicos, pues su salud se comenzó a deteriorar desde que él tenía 35 años de edad. Él sufría de una enfermedad llamada la gota. Hoy en día esa enfermedad la tratan con pastillas y todo, pero le estoy hablando, imagínese, 200, 300 años atrás, que la medicina no tenía el avance que tiene hoy. Y este hombre de Dios sufría de esta enfermedad terrible. Pero mis hermanos, irónicamente, él mismo decía que todos estos sufrimientos lo preparaban a él para predicar mejor. No peor, sino mejor. Charles Spurgeon era afligido grandemente, mis hermanos, pero consolado por Dios en medio de todos sus sufrimientos, en medio de todas las aflicciones que él pasaba por la causa de Cristo. Hoy, iglesia, veremos que las aflicciones que usted está pasando, que yo estoy pasando, tienen, mis hermanos, un efecto capacitador. No se le olvide esa palabra. Las aflicciones que usted está pasando, que yo estoy pasando, tienen un efecto capacitador. En otras palabras, Dios lo está capacitando para la gloria de Él. Y el domingo que viene, si el Señor lo permite, porque ustedes saben que estamos en las manos de Él, veremos que las aflicciones que estamos pasando tienen un efecto purificador, capacitador y purificador. Una de las cosas que nosotros debemos saber como hijos de Dios es que Dios es el Dios de toda consolación. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, mire esa frase, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjense que aquí el apóstol Pablo utiliza la frase Padre de misericordias. Y en el Antiguo Testamento, cuando el rey David tuvo que enfrentar una serie de castigos por causa de su desobediencia a Dios, le dijo a Gad el profeta en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 14, le dijo esto: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Es mejor que nos castigue Dios a que nos castigue el hombre, hermanos. En el Salmo 86, 15, David mismo escribió: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios, nuestro Dios, es el Dios de toda misericordia y consolación.
Por otro lado, en el Nuevo Testamento identifica a Dios el Padre como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual también es Dios de toda consolación. No se nos puede olvidar eso. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, que estamos exponiendo en el versículo 5, nos dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es muy importante, iglesia, de no olvidarnos que nuestro Señor Jesucristo es la misma esencia del Padre. Por eso también es nuestro consolador. Él es la misma esencia del Padre. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La enseñanza de las Sagradas Escrituras de que Jesús es Dios encarnado, hermanos, es la verdad central del Evangelio. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Y si va un poquito más abajo, en el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, pero en el versículo 14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es completamente igual al Padre en su deidad, pero en su humanidad Él se sometió al Padre voluntariamente. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, hermanos, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y sigue diciendo: y estando en la condición de hombre, se humilló. El Señor se humilló, Él voluntariamente. Por eso Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, es también consolador, es también el consolador de su pueblo. Si usted recuerda lo que dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y nunca se nos puede olvidar la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es consolador. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo que hablábamos al principio. Mora allí, en ti, si eres un cristiano verdadero. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Pablo, que había experimentado mucho dolor, rechazo, sufrimiento por parte de los falsos maestros que abundaban allí en Corintio, en la iglesia de Corintio, porque ellos levantaron falso testimonio contra él.
Pero lo más doloroso que hicieron estos falsos maestros fue que ellos torcieron el evangelio, trataron de engañar a los hermanos con mentiras, torciendo el evangelio. Pero en medio de toda esta tribulación que él estaba pasando, hermanos, Pablo recibió el consuelo y las fuerzas de parte de Dios para seguir adelante y pudo escribirle a los de Tesalónica, a los de la iglesia de Tesalónica, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Él es el Dios de toda consolación. Mientras nosotros vivamos, mis hermanos, de este lado de la eternidad, enfrentaremos aflicción, dolor, persecución y desprecio por causa de servir a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No espere otra cosa. Si usted está viviendo como un verdadero cristiano, usted va a recibir rechazo, va a recibir persecución. No a todo el mundo le va a agradar. No en todos lados lo van a invitar, a menos que usted empiece a conformarse como es el mundo. Pero ahí es donde nosotros debemos preguntarnos, ¿a quién yo voy a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Pablo escribió, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Si nosotros, hermanos, vamos a agradar a los hombres, no seríamos siervos de Jesucristo. Debemos siempre estar seguros que nuestro Dios es el Dios de toda consolación, que nos consuela y nos fortalece en medio de todas las pruebas. Y cuando estoy hablando de pruebas, no solamente las que vienen, sino las que tenemos que enfrentar por lo que dije, por el rechazo de aquellos que rechazan a nuestro Dios, que repudian al Señor, que a veces dicen, no, Dios, 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 pero con sus hechos lo niegan. Por eso el Señor dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero hay una condición para ser consolados. Y eso nos lleva al punto número 2. La condición para el consuelo de Dios. Y no se pierda esto, ¿verdad? Si está al lado ahí de la persona que usted ama y le tiene confianza, pues dele un golpecito para que esté pendiente de esto, porque es muy importante que usted no se duerma a la mitad. La condición para ser consolados o para el consuelo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y aunque Dios es el que consuela a sus hijos, hay una condición importante para recibir este consuelo. Fíjese que la frase clave en este versículo 5 es las aflicciones de Cristo. Dios no promete consolar a los que sufren por pecados y que no se arrepienten, sino a los que sufren por vivir consagrados a Cristo. A esos es que Dios verdaderamente consuela.
El apóstol Pedro declaró en su carta las condiciones para recibir el consuelo divino. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 4, versículos del 12 al 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan cuando vengan las pruebas y cuando vengan las aflicciones, dice aquí, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, esa palabra, humillados, si sois humillados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Esa palabra bienaventurados, bendecidos. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, los que no conocen a Dios, Él, nuestro Señor, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sabemos que la aflicción no es nada fácil. Pero si usted está siendo afligido como cristiano, glorifique a Dios por eso. Los hijos de Dios recibirán consuelo en esta vida y recompensas, mis hermanos, en la eternidad por cuanto participan de los padecimientos de Cristo. Pero los incrédulos que viven a espaldas de Dios no deben esperar ser consolados por Dios, todo lo contrario. Serán atribulados para su propia perdición. A menos que se arrepientan y crean en Jesús como el Señor y Salvador de sus almas. Ahora, los hijos de Dios que viven en pecado por descuidar su comunión con el Señor y con su iglesia, serán disciplinados por Dios mismo. Si eres hijo, Dios te va a disciplinar. Si no eres hijo, no te preocupes. Sigue haciendo lo que estás haciendo, ¿verdad? Al final te vas a perder. Al final vas a pasar todo lo que vas a pasar, te vas a perder, te vas a ir al infierno porque no eres hijo, nunca te has arrepentido, nunca pusiste la fe en Cristo como tu Salvador. Pero si tú eres hijo y tú te descuidas, entonces mire lo que dice la palabra, Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por hijo. Y la disciplina del Señor es justa, hermano. Es para enderezarnos. Es para meternos otra vez por el camino. Pero a veces la disciplina es fuerte, es dura, pero da buenos frutos para nosotros, sus hijos. En la Biblia nos dice que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Sin embargo, este hombre conforme al corazón de Dios
descuidó su relación con Dios y su corazón, hermanos, fue apartado de Dios y el resultado fue que empezó a desobedecerlo. Él apartó su corazón. Seguía siendo hijo de Dios, pero él se descuidó y comenzó a desobedecerlo. Una de las cosas malas que él hizo fue que empezó a tener muchas mujeres, cosa que no era permitida en la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 17, versículo 17. Después transportó el arca del pacto, el arca de Dios, para llevarla a Jerusalén, mis hermanos, sin prestar atención a las instrucciones de Dios, y provocó la muerte de Usa, quien murió allí mismo instantáneamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 1 al 7. Otra cosa que cometió, hermano, fue que un día su ejército estaba en batalla y él, en vez de estar en la batalla, se quedó allí en el palacio de ocioso. Y paseándose por allí, por la terraza, por el palacio, por el balcón, paseándose por allí, cayó en la trampa de Satanás y vio a una mujer hermosa que se estaba bañando y la codició, la mandó a buscar, durmió con ella o se acostó con ella y la embarazó. Esta mujer, llamada Betsabé, era esposa de Urías, uno de sus guerreros y hombres de confianza y más valientes que había en el reino. Un hombre fiel, un hombre íntegro. ¿Y qué hace David? Lo manda a llamar. Lo manda a llamar de allá de la guerra. ¿Y qué hace? Lo emborracha. Y después que lo emborracha, lo manda a dormir con su mujer. Pero como Urías era un hombre íntegro, no se fue, se quedó durmiendo ahí en los escalones del reino. Y trató de hacer lo mismo otra vez y no pudo, porque era un hombre, Urías era un hombre íntegro y se quedó allí durmiendo. Lo envió a la guerra y le mandó una carta con él mismo. David le mandó una carta con él mismo al capitán, al general del ejército. Pongan a Urías en lo más recio de la batalla. Y cuando esté en lo más recio de la batalla, ustedes retrocedan y déjenlo solo. Y eso fue lo que hizo el general, dio esas órdenes y eso fue lo que hicieron. Y Urías fue asesinado con la espada de sus enemigos. Y entonces aquí vemos a David, no solamente que es culpable de adulterio, sino también de asesinato. Pero Dios, mis hermanos, que no falla y todo lo ve y que nada se puede esconder de nuestro Dios, envió un profeta a Natán. Y cuando David creía que ya todo estaba bien, todo estaba en paz, todo estaba tranquilo, él estaba con la mujer, había salido embarazada, él pensaba que todo estaba bien. Entró Natán. Y usted sabe una cosa, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando un profeta se presentaba, el rey y el pueblo temblaban. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos sabían que venía la palabra de Dios. Y que si ellos habían pecado, Dios los iba a juzgar. Y Dios no fallaba. Entonces, cuando entró el profeta Natán, Natán le contó una historia. Y yo se la voy a parafrasear así de esta manera. Natán le hizo la historia de un hombre rico que tenía mucho ganado, corderos, tenía de todo. Y vino un visitante de camino. Y había un hombre que era pobre, que nada más tenía una sola corderita. Y este hombre rico le robó la corderita al hombre pobre, la mató, la asó y se la dio
al caminante que venía de visita. Y todo esto se lo estaba diciendo Natán a David. Y dice la palabra de Dios que él se encendió en ira. ¿Quién es ese hombre? Es digno de muerte, dijo David. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Imagínense, hermanos, esa escena, como cayó David. Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán le dijo, tu pecado ha sido perdonado, pero el hijo que tiene Betsabé en su vientre, ese hijo morirá. Y la espada, que es el juicio de Dios, nunca se apartará de tu casa. Y Dios lo había perdonado, pero él sufrió las consecuencias. Y la espada, mis hermanos, que él sufrió, una de las cosas es que su hijo muere. Lo otro es que uno de sus hijos viola a su hermana. Después que viola a su hermana, el otro hijo asesina a su hermano. Le tratan de quitar el trono. Siempre la casa de David, aunque el Señor no le quitó el trono y lo perdonó, sufrió las consecuencias. Él sufrió las consecuencias de su pecado. Si usted es un hijo o una hija de Dios, camine con cuidado. Siga las instrucciones de Dios y nunca descuide su relación con Él. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Fíjese que dice, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Servimos, hermanos, a un Dios de amor, pero también a un Dios que es justo. Y no dará por inocente a los que violan sus mandamientos. Hay gente que dice, yo estoy haciendo esto y no me pasa nada. Y sigue. No te preocupes. Que Dios no olvida. Y Él es justo. Si eres hijo, te va a disciplinar. Eso es por seguro. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia cuida, la iglesia ayuda. Pero Dios, hermanos, Él personalmente, si eres hijo o hija, te va a disciplinar. Y te va a disciplinar para bien, para enderezar tu camino. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos ser disciplinados de esa manera? Porque las disciplinas a veces son duras, son fuertes. Nunca podemos usar la palabra castigo para los hijos de Dios, no. Disciplina. Los que van a ser castigados son los incrédulos por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban a ser castigados. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro tercer punto. Aflicción y consolación son inseparables. Aflicción y consolación son inseparables. O sea que para usted ser consolado o consolada, tiene que pasar por aflicción. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.
y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Bíblicamente, el consuelo de Dios se expresa como el cuidado divino y el cumplimiento de una promesa a sus hijos. Siempre que recibimos algo de Dios, hermanos, es para compartirlo con otros. Los creyentes que sufren reciben el consuelo de Dios para consolar a otros. No es para que usted se quede, no. Es para consolar a otros. ¿Usted no ha sentido que de repente usted siente en su corazón, tengo que llamar a alguien? Este hermano que no está viniendo, o la hermana no está viniendo, le está pasando algo, está pasando por una pérdida, un problema, y usted siente una inquietud y te dice, no, más tarde lo llamo, y cuando viene a ver son las 10 de la noche. Y es Dios que te está llamando a consolar a ese hermano, a esa hermana. Paremos, hermanos, y hagamos esa llamada, esa visita. No, es que estoy muy ocupado. Usted sabe que esa es la palabra. Yo detesto esa palabra. A mí esa palabra no me gusta. O sea, usarla en español está bien, pero decir que estoy tan ocupado para no servir a Dios es un engaño. Es un engaño porque el enemigo nos ocupa tanto que nosotros no podemos ocuparnos en lo que verdaderamente debemos ocuparnos, que es en Dios, en nuestros hermanos, en las necesidades de las personas. Fíjense, mis hermanos, que lo que nos ha dado Dios es una cadena. Piense en una cadena. Cristo padeció sus aflicciones él mismo. En Isaías capítulo 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Los apóstoles padecieron las aflicciones de Cristo y con las consolaciones de Él, ellos recibieron de Cristo consolación. Y con las consolaciones de Cristo, ellos nos consuelan a nosotros a través de la palabra de Dios. Luego nosotros que padecemos lo mismo que los apóstoles y los hermanos del pasado, somos equipados para consolar a otros. Fíjese que es una cadena. Cristo, los apóstoles, los hermanos del pasado, nosotros y nosotros a otros. Es una cadena. Y así consolamos a otros. Y entonces si usted no escucha la llamada del Señor, entonces esa cadena se quiebra. Y esa persona no puede ser consolada. Simplemente porque estábamos muy ocupados en las cosas de este mundo. No digo que no son importantes, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Lo más importante es Dios, mi relación con Dios, mi relación con mis hermanos. Nosotros debemos llegar al punto de entender que nuestros hermanos son sumamente importantes. Usted va a vivir una eternidad con ellos, empezando desde aquí. Y debemos tenerlos en alta estima y cuidarlos. A eso está llamada la iglesia. Por supuesto que predicar el evangelio es lo más importante, pero después que están aquí y el Señor los salva, debemos cuidarlos. Filipenses capítulo 1, versículo 29 nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él. ¿Quién es el que concede la salvación? Cristo. Y no solamente te es concedido que creas en Él, sino que también padezcáis por Él. El apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya el Señor nos los advirtió. No se extrañe cuando lo rechacen. No se extrañe que cuando usted viene al Señor y usted se consagra a Él, ya mucha gente no lo llame, lo deje, lo abandone.
hasta familiares, hasta la familia, mi hermano, muchas veces. No es que usted quiere, es que como están atados por el enemigo, entonces ellos te rechazan, ese espíritu que está en ellos, ¿ok? Y el Espíritu Santo que está en usted, eso no concuerda, choca. Y usted le demuestra amor. Y hay unos que sí, pero hay otros que no. Verdaderamente te dicen no. Te dicen, desde que tú te metiste en esa religión, mi hermano, mire, la palabra dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Los ha cegado. Por eso debemos orar por ellos, para que el Señor les abra el entendimiento y ellos puedan venir a esta salvación tan grande, conforme a la voluntad de Dios. Eso me recuerda, mis hermanos, hablando de las aflicciones, la vida del apóstol Pablo. En una ocasión él escribió en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 9, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, no se fuera el orgullo, no se enorgulleciese desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Los hermanos que mejor pueden consolar a otros hermanos son aquellos que han pasado por algún sufrimiento. Le voy a poner un ejemplo. La persona que ha pasado por un cáncer es la persona más indicada para ministrarle o para consolar a una persona que ha pasado o que está pasando por cáncer. La persona que está pasando por depresión, por ansiedad, la mejor persona para poderle ministrar o para ayudarle es una persona que ha pasado por la depresión y la ha superado. Porque esos sufrimientos, esas aflicciones te tocan la fibra de adentro y tú te puedes identificar con esa persona. El Salmo 34, 19 nos dice el Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, no de algunas hermanos, de todas ellas le librará Jehová. Y la pregunta que surge en este punto, ya casi culminando, ¿cómo debo pensar cuando estoy en medio de una aflicción? ¿Cómo yo, como hijo o hija de Dios, debo yo pensar cuando estoy en medio de una aflicción? De esta manera, Señor, con esta aflicción me estás preparando para una misión. Y yo confío que cuando pase esta tormenta, estaré preparado o preparada para consolar a otros. Esa es la manera que yo debo pensar. Y sé que es difícil. Muy difícil cuando nosotros estamos pasando una aflicción terrible. Pensar de esta manera, pero debemos esforzarnos. Y creerle a ese hermano o a su esposa o a su esposo que viene y Dios usa y le dice, mira, todo esto va a obrar para bien. Porque la palabra del Señor dice que todas las cosas obran a bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y es una verdad, hermano, nada es por casualidad en los hijos de Dios. Recuerde
que Dios en su sabiduría divina designó el bien y el mal y decidió mandarnos aflicción para que nosotros podamos recibir consolación y estar listos para cumplir con una misión: consolar a los hermanos que sufren aflicción. Quienes experimentan mayor sufrimiento por servir a Cristo experimentarán mayor consuelo de Dios. Y ahora sí termino con lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, le escribió a la iglesia, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros, cuando somos afligidos por servir a Cristo, estamos siendo partícipes de los padecimientos de Cristo. Pero que nadie a nosotros, hermanos, por nada nos culpen o que suframos o que nos castiguen por ser ladrones, por ser tramposos, por ser mentirosos, nada de eso. Si nosotros vamos a ser castigados, si nosotros vamos a ser afligidos, sea por la causa de Cristo, sea por servir al Señor de todo corazón. Así nos quedemos solos. Pero no hay mejor amigo, no hay mejor consolador que nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre, tu palabra santa ha sido predicada, Señor. Y pedimos, Señor, en este momento, que tú profundices en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que el fuego de la prueba no nos sorprenda como hijos tuyos. Te rogamos, Señor, que nos fortalezcas porque tú sabes que somos débiles. Somos débiles, Señor. Y necesitamos de ti, Padre mío. Necesitamos de tu fortaleza para poder, Dios mío, seguir adelante como hijos tuyos. Te rogamos, Padre mío, que nos ayudes en todo, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Rogamos también por aquellos que están aquí presentes, Padre, y que han escuchado esta palabra y que todavía ellos saben no tienen una relación contigo. Pedimos que conforme a tu decreto eterno, a tu elección divina que no falla, tú los traigas al conocimiento pleno de tu verdad en esta tarde y abras los ojos de su entendimiento. Y que nosotros como iglesia estemos, Padre, listos para poderlos discipular, para que crezcan, Señor, en el conocimiento tuyo. Como dice tu palabra, preparando a los santos para la obra del ministerio. Te rogamos todo esto, Señor, y te pedimos fortaleza en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.